toda la gente que está conectada con nosotros a través de 92.5 y 105.9 en todo el sur del país. Es momento de abordar ya nuestro espacio de responsabilidad social. Estamos cerrando ya un año, bueno para algunos, malo para otros, más o menos para otras personas también, pero en fin, cada quien hace su balance ya al finalizar cada año y nos aprestamos siempre a recibir el 2020 de la mejor manera con las esperanzas puestas de que el año venidero siempre traiga cosas mejores a nuestra vida. Y para eso nosotros tenemos que atraer precisamente las cosas buenas. Y de eso queremos hablar el día de hoy y les quiero presentar a nuestro invitado. Diego Cordero, él es coach espiritual y terapeuta holístico y él nos va a hablar el día de hoy de la ley de la atracción. Diego, buenos días, bienvenido a la cabina de K1. Muy buenos días, un gusto estar aquí con nuestros radioescuchas, con usted un gusto enorme, un placer estar esta mañana vivo y acá. Exacto, bueno, acá estamos nosotros listos para abordar este tema que estábamos comentando de la ley de la atracción. Siempre todos los seres humanos ya al finalizar un año nos visualizamos ya en un año venidero lleno de cosas bonitas, ¿no? Pero tenemos que trabajar por ello y a veces, en muchas ocasiones, por más que trabajemos en ello, quizá a veces no se dan las cosas. Nosotros tenemos que aplicar la ley de la atracción. Muchas veces escuchamos decir a las personas, tienes que atraerlo, tienes que decretarlo, tienes que trabajar por ello. Y bueno, pues a veces la gente dice, sí, yo hago todo eso, pero en realidad no me funciona. ¿Qué pasa? Vamos a arrancar desde el principio, eso sí. ¿Qué es la ley de la atracción? Ok, con mucho gusto. Bueno, primero que nada hay un punto importante que aclarar. ¿Ya? Y es que el coaching espiritual no tiene nada que ver con religiones ni nada por el estilo, sino ¿Ya? el coach espiritual trabaja en la plenitud del ser humano. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, muchas veces la gente se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo soy espiritual? Rezando, orando y todo ese tipo de cosas. Y en realidad no, es más bien vivir presente en la vida de uno mismo. Es decir, comer cuando uno come, reír cuando uno ríe, conversar de verdad, usted estar presente en una conversación cuando uno está con un amigo, con la familia, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, entrando ya en el tema, en la ley de la atracción, como bien nos decía, hay algunos mitos que escuchamos. Hay un documental muy conocido que se llama El Secreto, Ya, ajá. en donde nos dicen, bueno, uno necesita decretar, uno necesita pensar y con el pensamiento uno atrae y la visualización, etcétera. Pero en realidad es un mito, puesto que la ley universal de la ley de la atracción nos dice que nosotros atraemos lo que tenemos dentro, nuestras emociones y nuestros sentimientos, más no solamente nuestros pensamientos. Ya. Sobre todo hoy en día que tenemos una incoherencia brutal entre lo que pensamos, lo que deseamos y lo que hacemos. Lo que hacemos y lo que decimos, ¿sí? Entonces, la primera parte es derribar justamente ese mito. Ya. ¿Sí? Otro mito que se ha dado es que hay un sinfín de probabilidades y digamos que absolutamente todo lo que queremos se puede alcanzar. Ajá. ¿Sí? Pero para eso primero debemos estar seguros de saber que eso es posible alcanzarlo. Ajá. Por ejemplo, si para mí es impensable, ni siquiera tengo idea de lo que es $1.000.000, por ejemplo, mal podría ponerme de meta o ponerme como objetivo el siguiente año tener $1.000.000. Exacto. ¿No? Entonces es necesario empezar por algo creíble, empezar por algo que yo sé que puedo lograr y que más que nada puedo tener mentalmente la magnitud de lo que significa. Exacto, por ahí va otra de mis preguntas. Una cosa es ser positivo, atraer lo que yo quiero a mi vida y trabajar, dicen, no, lo voy a lograr. Y otra cosa es ser realista. Muchas veces la gente confunde esos dos términos, ser positivo y ser realista. A veces dicen, no, es que yo sí lo pensé, yo afirmo que todo eso va a venir, pero quizá no siempre va a ser realizable lo que deseamos. Claro que sí, como digo nuevamente, es cuestión de coherencia, ¿no? Porque yo no puedo pedir riquezas en mi vida, abundancia económica, pero al mismo tiempo ir al mercado, por ejemplo, y regatear hasta el último centavo y sin importarme lo que la otra persona gane o deje de ganar. Exacto. ¿No es cierto? Sino estoy teniendo un pensamiento de carencia, a pesar de que mis palabras hablan de abundancia. Y quizá un poco egoísta también, o sea, quiero para mí, supuesto, más no para los demás, cuando pues las riquezas se supone que debe ser distribuida equitativamente en el universo entero. Claro ¿Cómo que empezar a usar la ley de atracción entonces? Claro, hay algunos tips que les he traído para esto. ¿Ya? Y creo que el más importante de todos
lo que más mueve las fuerzas del universo es justamente el agradecimiento. El momento que somos agradecidos con lo que tenemos, empezamos a cambiar ya no nuestro pensamiento, sino nuestra emoción. Ya. ¿Sí? Pero hay que tener bastante cuidado en cómo se agradece, porque también es algo que debemos conocer. Ya. Muchas veces agradecemos con el pero por delante. Es decir, por ejemplo, muchas gracias por este plato de comida, aunque nuevamente es lentejas, por decir. Ya. ¿No? Gracias por mi carro, aunque se pasa dañando a cada rato. Entonces el aunque, el pero, es algo que daña completamente todo lo que podemos estar logrando a través del agradecimiento. Ya. ¿Sí? El agradecimiento es algo gratuito, pero es la mejor inversión que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo podemos alcanzar el agradecimiento verdadero? Podemos remontarnos a algún recuerdo bueno que tengamos. No sé si a la mayoría le habrá pasado, en algún momento debieron haber vivido eso, que justo esperaban un determinado regalo. Ya. Algo que deseaban mucho. Y en Navidad abrieron el regalo y era precisamente lo que estaban esperando. Entonces ese sentimiento, esa sensación de haberlo conseguido, de que alguien les dio esa gratitud, ese es justamente el sentimiento que se busca, más no las palabras, ¿no? Un ejercicio muy fácil que se puede hacer es hacer 11 agradecimientos diarios durante, 11. Sí, durante 21 días, mínimo, ¿no? En 21 días el cerebro humano genera un hábito. Entonces, al nosotros agradecer 11 veces o hacer 11 agradecimientos al día, estamos programando nuestro cerebro para que viva en actitud de agradecimiento. Ya, perdón que te interrumpa. ¿Por qué 11? Bueno, manejando la numerología, Ya. ¿sí? El número 11 es un número que representa la maestría, ¿no? Entonces, cuando hacemos al menos 11 cosas de un solo tipo durante un tiempo determinado, nos vamos haciendo duchos en este aspecto, ¿no? Nos vamos haciendo maestros en este aspecto. Ya. Entonces, por eso es importante el número 11 como un número base sobre el que podemos hacer los agradecimientos. Ya, perfecto. Ahí está entonces una de las de los secretos, digamos, para que ustedes empiecen a ser agradecidos con lo que tienen, no a poner los peros, como ya lo estaba comentando Diego hace ratito. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que trabajar para atraer algo? ¿Cuánto tiempo dura atraer algo? Si bien es cierto, hay mucha gente que dice, bueno, sí, yo pensé, yo lo decreté y lo conseguí, y bueno, quizá para algunos sea en corto tiempo, para otros sea en largo tiempo, o es que todo el tiempo uno tiene que estar enfocado en ese aspecto. Bueno, como decíamos, a través del agradecimiento, es muy importante saber vivir primero con lo que tenemos. Si no somos felices con lo que tenemos ahora, no vamos a ser felices con lo que nos hace falta. Ya. ¿No? Entonces, el momento, por ejemplo, si es que yo quiero dinero en mi vida, ¿ok? Debo agradecer por el dinero que ya tengo, ¿sí? Más no preocuparme por las deudas o preocuparme por el dinero que me falta, porque estamos enviando un mensaje de carencia al universo. Claro, quizá ahí en ese punto tienes mucha razón, porque generalmente todo el mundo nos hemos endeudado alguna vez en la vida y siempre estamos pensando en la deuda, que cómo voy a pagar, de dónde voy a sacar, y no estamos agradecidos con lo que de pronto quizá gracias a que me endeudé puedo tener un carro, puedo tener una casa, Claro. pude viajar, y la gente solo está pensando en lo que tiene que pagar. Por supuesto, y no nos preocupamos por cómo generar ingresos, por ejemplo. ¿Sí? Nos quedamos lamentándonos de la deuda, pero no empezamos a generar los ingresos. Si es que pensamos en generar los ingresos, nos podemos quedar solo en el pensamiento. Entonces es necesario el actuar también, porque esto no se trata de magia, no se trata de misticismo ni nada por el estilo, sino es técnicas de programación neurolingüística, técnicas psicológicas que nos ayudan a lograr lo que queremos. Entonces dependerá el tiempo mucho de las situaciones, de las oportunidades que se nos presenten. Ya. Pero lo más importante, yo creo que lo que todo el mundo busca es la felicidad. Ajá. Todos trabajamos para cubrir necesidades, y la idea de cubrir necesidades es justamente ser feliz, ¿no? Si es que yo estoy en busca de un objetivo y eso me hace infeliz, ya no sirve de nada. Ya, perfecto. Sí. Claro, si es que nos ponemos a pensar solamente en aquellas cosas negativas, pues obviamente pues eso va a ser como un obstáculo para traer a nosotros lo que en verdad necesitamos. Estábamos leyendo algo acerca precisamente de la ley de la atracción, y hay un punto muy importante acá que me llamó la atención y te lo quiero consultar. ¿Por qué es tan importante no pensar acerca del pasado en la ley de la atracción? Ya. A ver, el cerebro humano utiliza el 20% de energía de todo el cuerpo. Ya. ¿Sí? De ese 20%, el 19%, ¿no es cierto?, utilizamos para pensar en el pasado,
o en el futuro. Ujú. Entonces es un desgaste grande de energía cuando pensamos en el pasado. Ahora, el hecho de consumir energía causa sufrimiento. ¿En qué Ujú. forma? Si es que fue algo bonito lo que yo viví en el pasado, el momento que yo estoy recordando todo el tiempo y me quedo anclado a una emoción del pasado, la emoción en el presente se va a convertir en melancolía, en tristeza, en añoranza, Ujú. porque es imposible que yo pueda replicar algo perfectamente como sucedió en el pasado. Ya. Sucede en las relaciones. Yo pude haber tenido una relación hermosa en el pasado. Terminó por una razón. Si yo me quedo pensando en esa emoción, en esa relación todo el tiempo, es probable que regrese con esta persona. Regreso con la persona y nunca va a volver a ser lo mismo que fue antes, porque eso ya pasó. Exacto. Y está en mi mente, es algo que ya no existe, ¿no? Entonces, el momento que yo estoy aplicando la ley de la atracción, si yo vivo en el pasado, cualquier recuerdo que yo tenga va a generar una emoción negativa, ya sea melancolía, ya sea miedo, ya sea ansiedad o depresión, Ujú. ¿no? Entonces, por eso no conviene, y tampoco conviene mucho vivir en el futuro, porque el futuro, nuevamente, si es que es algo bueno que yo espero que suceda, va a generar ansiedad Ujú, y va a claro, generar por impaciencia para que ocurra ya. Tenemos que vivir el presente, definitivamente, dedicarnos a eso y no Definitivamente. desgastarnos pensando en lo que ya pasó, ni siquiera lo podemos remediar y tampoco Ujú. sabemos lo incierto que puede traernos el futuro. Por supuesto, y hay una función bastante curiosa que tiene el cerebro en cuanto a los recuerdos. El cerebro empieza a rellenar ciertos espacios de memoria ¿Ya? para que lo que vivimos, si es que fue algo bueno, parezca algo perfecto. Ujú, Y si es que fue algo malo, parezca algo terrible, ujú. ¿no? Es un mecanismo de defensa que utilizábamos hace mucho tiempo para no volver a repetir cosas que nos hacían daño, ¿no? Ya. Entonces, ni siquiera los recuerdos son tan fieles como nosotros podríamos pensar. Ya, A veces ni siquiera se acercan un poquito a lo que en realidad pasó. exacto. ¿Sí? Una buena cura o una buena práctica que podemos hacer para esto es escribir. Escribir los recuerdos. El momento que escribimos lo que estamos recordando Ujú. y lo volvemos a leer, podemos ver de una forma más real lo que realmente sucedió. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, en terapia alguna vez sucedía que una persona no podía superar su relación y le pedía que escriba sus recuerdos, sus emociones, etcétera. Y cuando leía en terapia, ella misma se dio cuenta y decía, bueno, esta persona era excelente, era la mejor persona del mundo. A veces me golpeaba, pero era buena persona. Y justamente cuando leyó eso se dio cuenta. Las Y, justificaciones claro, que ella y- le ponía. Y simplemente se sanó ese momento, se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era real. Ajá. Ujú. Es una buena técnica y eso sucede también y lo escuchamos mucho cuando ya llega el fin de año, empezamos a escribir las cosas malas de que pongamos, en este caso sería del 2019, todo lo malo que Claro. sucedió en el 2019, quemarlo con el viejito como lo hacen siempre, todo es uno de los rituales, digamos, para que el 2020, eso de verdad funcione entonces. Sí y no. Y yo creo que una mejor práctica que podríamos hacer este fin de año, que de Ujú. verdad nos va a funcionar y nos va a nutrir mucho, ¿Ya? es claro, escribir todas las cosas, entre comillas, malas que nos ha pasado, pero encontrar la enseñanza que nos ha dejado. Claro, Porque también hay. absolutamente todo en la vida es una enseñanza, Ujú. ¿no? Y hay una historia muy bonita, muy, muy rapidita, les cuento. En una hacienda, un joven se encuentra un caballo, va donde el papá y le dice, papá, tenemos mucha suerte, aparece un caballo, Ujú. ¿no? El papá le dice, ya veremos si es bueno o malo. Luego el hijo va, le doma al caballo y domándole se rompe la pierna. Dice, papá, realmente fue una pésima suerte haber encontrado el caballo. Dice, ya veremos si es bueno o malo. ¿Ya? Se desata una guerra y justamente no le reclutan al joven porque estaba con la pierna rota. ¿Ya? Entonces, la moraleja de la historia es, nunca vamos a tener el tiempo suficiente para saber si lo que sucedió es bueno o malo. Ujú. Simplemente hay que vivir el presente y vivir lo que sucedió, nada más. Exacto. Y también dependiendo de las circunstancias, nosotros desde nuestro punto de vista lo vamos a ver de una forma, pero quizá las demás personas lo verán de otra manera también. Por Estamos supuesto. transmitiendo esta entrevista a través de Facebook Live. Si alguien quiere o tiene alguna pregunta, por favor, se pueden reportar a través de la misma transmisión en nuestra página de Facebook. Nos ubican como Radio K1 SE o también pues a nuestro WhatsApp, el 099-8704-100.
Hace rato tocaste el tema del libro El Secreto. Mucha gente que lo ha leído pues debe darse cuenta que precisamente es eso para atraer las riquezas o atraer las buenas cosas a la vida, ¿no? Y bueno, pues según un dato que tengo por acá, si El Secreto, este libro, ha sido visto o leído por millones de personas alrededor del mundo, ¿por qué no aparecen aún las estadísticas de al menos 50,000 nuevos millonarios que deban su fortuna a la práctica de sus postulados? Por supuesto. Justamente el problema es que ese libro, ese documental, muestra una ley de la atracción comercial. Sí, nos dice, por ejemplo, si quieres un Ferrari, visualiza el Ferrari, siente el Ferrari, huele el Ferrari, haz de cuenta que estás ya conduciéndolo, ¿no? Pero yo creo que más importante, y como decíamos, no es que la ley de la atracción funciona con el pensamiento, sino con las emociones. Más importante sería analizar por qué quiero un Ferrari. Tal vez es porque necesito sentirme aceptado por la gente, necesito que las chicas me presten atención, que los chicos me presten atención, necesito reconocimiento, necesito sentirme admirado por los demás. Entonces, en realidad lo que le estoy pidiendo al universo, o que el mensaje que estoy enviando es un mensaje de carencia. ¿Sí? Quizá lo que lo estamos pensando es desde el sentido o desde el punto de la ambición o de la vanidad. Exactamente. Entonces, detrás de la ambición y la vanidad hay carencia, hay la necesidad de obtener algo. Entonces, el universo me va a dar justamente la necesidad, ¿no? Ya. Más no la satisfacción de la necesidad. Claro. Lo que quieres decir es entonces que en este libro, en El Secreto, lo que más nos hablan es precisamente cuando nosotros necesitamos en nuestra vida solo dinero. Sí, riquezas. Bueno, también tocan el punto de la salud, por ejemplo, lo cual es muy importante. Me ha tocado muchas veces en terapia manejar casos de personas que están enfermas solamente por su mente, ¿no? Entonces, lo más importante es darnos cuenta que, mi brazo está enfermo, por ejemplo, pero el resto de mi cuerpo está sano. Entonces, nuevamente recurrir a la técnica del agradecimiento y todos los días despertarme y saber que el 90% de mi cuerpo está sano. ¿Sí? Y olvidarme de ese 10% enfermo. Entonces, poco a poco el porcentaje va a ir aumentando. Ahora, nuevamente, es muy importante no ser superficiales, sino ir un poco más adentro. Porque muchas veces nos enfermamos porque inconscientemente deseamos enfermarnos. ¿Por qué? Porque el momento que nos enfermamos sabemos que hay gente a nuestro alrededor que nos cuida, que nos mima, que nos trata mejor. Tal vez no quiero que mis hijos se vayan de mi lado, entonces genero inconscientemente una enfermedad. ¿Ya? ¿No? Entonces, es igual que el caso del Ferrari, es ver un poco más adentro. Y ahí sí funciona la ley de la atracción, el momento que yo me doy cuenta del por qué quiero lo que estoy queriendo. Ajá, claro, y se ha visto muchos casos, en el caso de las enfermedades que acabas de decir, sí, pues hay padres que de pronto no quieren que sus hijos se vayan de su lado y a propósito o entre comillas se enferman para que precisamente ellos se queden ahí cuidándolos o los lleven con ellos a la casa donde vayan a ir ellos o se inventan enfermedades, me duele por aquí, me duele por acá, le llevan al médico y no tiene nada, entonces de pronto se trata de eso también. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, sí, bueno, empiezan a trabajar supuestamente en la ley de la atracción y gente que dice, no, es que yo quiero bajar de peso y empiezan supuestamente a mentalizar eso en su cabeza de que porque van al gimnasio, porque dejan de comer, porque inclusive confunden la definición de la palabra dieta y piensan que dejando de comer esto ya van a bajar de peso y no, resulta que se mantienen en el peso, pero en su mente está que ellas quieren bajar de peso. ¿Se puede perder peso mediante la ley de la atracción? Claro que sí. ¿O no? Sí, sí, por supuesto. Ya, pero, ¿cómo? A ver, nuevamente es igual que el caso de la enfermedad y el caso del Ferrari, ya, ¿no? Sería importante preguntarse por qué quieren bajar de peso, ¿no? Porque el cuerpo tiene una reacción interesante en este sentido. La mayor parte de gente va a los gimnasios o hace dieta para verse mejor, ¿sí? Y no para verse mejor ellos, sino para que los demás le vean mejor. Ajá. ¿Sí? Claro, es que una cosa es por estética y otra cosa es por salud. Por salud, correcto. Entonces, claro, si yo sé que necesito hacer ejercicio, si yo sé que necesito alimentarme mejor, hago la dieta, me voy al gimnasio por mí, ¿no? Entonces, el resultado de las medidas, de todo eso, va a perder importancia. Y el resultado que va a adquirir importancia es mi salud, cómo yo me siento. Ahora, hay algo interesante, como decía, que hace aquí el cuerpo. Cuando nosotros necesitamos ser vistos, necesitamos ser tomados en cuenta, el cuerpo acumula grasa para crecer. ¿Ya? Es una reacción del cuerpo de miles de años atrás, en donde, claro, si yo necesitaba defenderme de un animal, necesitaba ser más grande.
¿no? Claro. Si yo necesitaba sobresalir de la manada, digamos así, necesitaba ser más grande, más gordo, Destacar. más ancho, destacar. Entonces, claro, si en mi interior, en mi subconsciente está la necesidad de llamar la atención, voy a engordar, voy a agrandarme, voy a mostrarme de otras Va formas. a pasar todo lo Todo contrario. lo contrario. Entonces, por eso es que a la gente no le funciona. La ley de la atracción, como digo, funciona el momento que yo entro en contacto con lo que realmente quiero. ¿Sí? O con lo que necesito. Por supuesto, si yo me doy cuenta que mi necesidad es de atención, mi necesidad es de cariño, la primera persona que debe darme cariño soy yo mismo. El momento que yo tengo amor propio, que yo satisfago todas las necesidades de mi interior, estoy listo para bajar de peso, pero desde ahí. Claro, y ahora que tú mencionas esto, pues me acabo de dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, aquellas personas que entran al gimnasio y empiezan sus famosas rutinas, las dietas y esas cosas, que lo hacen nada más por estética, realmente no logran bajar de peso como les gustaría. Bajarán 1, 2, 3 libras, pero al mes ya están subiendo de nuevo, ¿no es cierto? A lo contrario de aquellas personas que lo hacen realmente por salud, porque están ya muy convencidos y tienen esa convicción de que de verdad tienen que bajar de peso por salud, porque tienen diabetes, sobrepeso, obesidad y ese tipo de cosas. Y entonces no solamente es el gimnasio, no es solamente dejar de comer, sino más bien precisamente ya van con un nutriólogo que los asesora. Y conozco casos muy cercanos que personas que pesaban más de 200 libras, pues ahora están por los 150, lo que sea, y realmente consiguieron lo que quisieron porque trabajaron en ello, porque realmente lo necesitaban y porque estaban convencidos de que lo pueden conseguir, siempre y cuando obviamente pongan en su parte, porque por más que tengamos la ley de la atracción en nuestra mente al 100%, si no trabajamos por ello, nada nos va a caer del cielo. Exactamente, claro que sí, sobre todo, como digo, encontrar la verdadera raíz de mi deseo, la verdadera raíz de mi necesidad. Eso es sumamente importante porque el universo va a reaccionar a eso, no a mis pensamientos, no a lo superficial, sino a lo que es realmente interno. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, bueno, en el 2020 yo quiero conseguir un mejor trabajo, quiero tener un mejor sueldo, y en su mente está que quieren un trabajo y sí, empiezan a dejar carpetas por aquí, carpetas por allá, y de pronto, pues, digamos, hay 10 personas que están postulando para un mismo puesto y todas las personas tienen en su mente la ley de la atracción de que ese puesto va a ser mío. ¿A quién de ellos le va a funcionar? Claro que sí. A ver, en primer lugar, tenemos que claro, poner en práctica o ponernos activos, ¿no es cierto? Como bien dice, entregar las carpetas, de hacer todo el esfuerzo y toda la cosa. Ahora, ¿a cuál de ellos se le va a dar la ley de la atracción? Al que tenga el deseo más auténtico, en primer lugar, ¿no es cierto? No tanto al que tenga la necesidad, sino el deseo. La necesidad es que si es que yo estoy necesitando trabajo y me concentro en pedirle al universo, a Dios, al cosmos, como quieran llamarle, en una oración, por ejemplo, necesito trabajo, por favor, dame trabajo. Estoy pidiendo a través de la carencia, ¿sí? Pero si es que yo pido a través del agradecimiento, desde disfrutando el tiempo libre que tengo, ¿sí? Disfrutando el tiempo con mi familia, que tengo gracias a lo que no tengo trabajo este momento, ¿no? O si tengo un trabajo que no me gusta, practicar el agradecimiento a través de eso. En algún momento debí haber deseado ese trabajo, ¿no? Entonces conectarme nuevamente con ese deseo. La persona que se conecte más profundamente con el agradecimiento es la persona que más rápido va a conseguir ese empleo. Ya, perfecto. Entonces, miren ahí la diferencia, sí, porque como lo acabas de decir, el momento que nosotros empezamos a pedir por el lado de la carencia, la palabra carencia obviamente es una palabra muy negativa. Entonces, por ese lado como que no lo vamos a conseguir, y hay mucha gente desempleada que de verdad está por eso y que necesito trabajo porque ya no tengo dónde vivir, no tengo cómo comer, no tengo esto y no tengo el otro. Entonces, siempre estamos pidiendo desde ese lado y más no desde el lado del agradecimiento. Qué buen punto, no nos habíamos dado cuenta. Es algo que sale de una experiencia personal, ¿no? Yo mismo estuve sin trabajo 3 años, ¿sí? Y no tengo idea cómo logré sobrevivir, pero logré sobrevivir. Y justamente fue el momento en el que empecé a valorar mi tiempo, a valorar mi espacio, a agradecer por todo lo que tenía. Fue el momento en el que empezó a fluir todo, ¿no? Vea eso. Y luego llegó un punto en el que tenía que escoger cuál trabajo es el que más me gusta. Ay, qué bonito. Entonces, todo es cuestión de ir por el agradecimiento. La gratitud es la clave de la abundancia, es la llave para abrir la puerta de la abundancia realmente. En todo sentido, ¿no? La abundancia económica, la abundancia en relaciones sanas, la abundancia en salud.
porque el tener una relación sana con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, es sumamente importante. Claro. De nada me sirve el dinero si no soy feliz en esos aspectos, ¿no? Así es. Ahora también hay otro punto en el que queremos consultarte. Hay personas que también, bueno, ya dejando de lado lo que es en cuanto a cosas que necesitamos para nuestra vida, trabajo, salud y etcétera. Pero hay también aquellas personas que utilizan quizá esas energías para causar el mal a los demás. La ley de la atracción, pero no precisamente para nosotros, sino yo quiero que a X persona le vaya mal y empiezan a emanar todas esas malas vibras hacia el prójimo. ¿Por qué hay personas que planean y ejecutan muchos males a otros y no siempre atraen hacia ellos el daño que realmente de pronto puedan llegar a causar? O de pronto quizá a algunos les sucede que desean el mal para otros y ese mal se regresa hacia ellos. Claro que sí. En realidad es bastante relativo y bastante subjetivo lo que es bueno y lo que es malo. Porque, por ejemplo, muy poca gente se puede considerar sinceramente una persona mentirosa. Pero el ser humano dice 70 mentiras en promedio al día. Híjole. Todos ¿Ya? decimos mentiras, ¿no? ¿Ya? Desde por qué llegué tarde o si, no sé, me presentan al bebé de una amiga y está feíto y toca decir es bonito, ¿no? Ya, exacto. Todos mentimos. Entonces, lo importante es cómo yo me siento con lo que estoy haciendo. Todos nos justificamos de una u otra forma nuestras acciones. Si yo le deseo el mal a alguien, siempre hay un porqué. Así no sea un porqué válido, un porqué verdadero para la persona que lo está viviendo, es algo real, ¿no? Por ejemplo, tal persona, yo sé que me tiene envidia y por eso le odio, ¿sí? Se podría decir que si en cierta medida el odio es sincero o la justificación yo me la creo y es verdadera para mí, ese mal que yo deseo no me va a regresar, porque mi emoción a la larga es una emoción no digamos positiva, pero sí es una emoción real de que yo soy la víctima en este caso, más no la otra persona. Ya. Por eso es que muchos dicen, ay, el karma no funciona porque esta persona debería vivir una vida terrible y cosas por el estilo. Pero en realidad no funciona así. Ahora, hay gente que le hace daño a otras personas sin que la otra persona le haya hecho nada, ¿no? Y viven en ese odio, en ese rencor, y por más que se vengan, necesitan vengarse más, y sigue el rencor ahí, tarde o temprano esa persona se enferma, o esa persona tiene alguna repercusión, no porque, como digo, el universo sea mágico y le va a devolver las cosas, sino es algo de lógica. Si yo vivo una vida de amargura, una vida de rencor, tarde o temprano me voy a enfermar. De hecho, hay estudios que indican que la depresión, el rencor, vuelven al cuerpo ácido. Y el momento que el pH del cuerpo se hace ácido, las enfermedades proliferan. Claro, eso sí se ha escuchado mucho acerca de cuando nosotros estamos así como dentro de una depresión o de una tristeza, pues el cuerpo empieza a enfermarse también y luego vienen las consecuencias. ¿Qué pasa con aquellas personas que cuando de pronto tienen algo en su cabeza, pensamientos negativos de que le puede pasar esto a mi hijo, que si es que se va de viaje se puede enfermar, le puede tener un accidente, y siempre están con esos pensamientos negativos que no son precisamente para ellos, sino son para otras personas y que desean que obviamente no les pase esto? Más o menos es lo contrario de lo que hablábamos anteriormente. Claro. Entonces, no, si es que me pongo un negocio me pueden asaltar, si es que me voy a X lado me puedo enfermar, bueno, X cosas. ¿Qué pasa con estos tipos de pensamientos? Muchas veces escuchamos decir a la gente, no pienses en eso porque lo vas a traer y verás, te va a pasar. En mi caso personal, por ejemplo, yo siempre sueño que se roban mi carro y siempre tengo el miedo de que si lo dejo en algún lado se me van a robar el carro. Sí. ¿Qué pasa con esos pensamientos? Ok, uno atrae lo que teme, lo que ama. ¿Ya? Sí, esas dos cosas es lo principal, y lo que odia, ¿sí? Ya. Lo que teme, lo que ama y lo que odia. Son las tres cosas que nosotros atraemos en nuestra vida. Ya. ¿Sí? Y de hecho eso es algo sumamente particular o interesante, que las personas dicen, ok, el momento que tengo un carro, que tengo una casa, voy a ser feliz. Pero la felicidad de tener un carro dura entre 20 minutos y 20 días máximo. Ya. ¿Sí? Porque enseguida empieza a suceder esto. Me van a robar el carro, me van a rayar el carro, tengo que contratar el seguro, tengo que pagar la cuota, etcétera. Las matrículas, etcétera. Matrícula, y ahora sí, ¿cuánto saldrá? Nuestra mente no nos deja ser felices. Por eso, la mente existe o en el pasado o en el futuro. ¿Sí? Porque me van a robar. ¿Sí? Me van a rayar el carro. Todavía no ha sucedido y ya estoy sufriendo, ¿no es cierto? Entonces, justamente vivir en el presente es la mejor cura contra eso. ¿Sí? Esperar, ok, a que me rayen el carro y ahí sí realmente voy a sufrir. Claro, tienes toda la razón.
Porque igual el sufrimiento no es que va a durar toda la vida. Si yo vivo en el presente y pasa algo malo, el sufrimiento dura lo que dure el presente. ¿Cuánto dura el presente? El presente es un momento, es un chasquido de dedos. Exacto. Soluciono el problema y se acabó. Y lo vamos viviendo en ese instante. Por supuesto. Con respecto al punto anterior, a cuando las personas desean el mal a otras personas, yo creo que es más importante saber qué hacer cuando alguien nos desea el mal a nosotros, ¿sí? Para que no nos afecte. Y yo creo que es muy importante saber cómo está nuestra vibración, cómo están nuestros pensamientos, porque la energía que va a entrar en resonancia conmigo tiene que estar a la misma vibración de mi energía, ¿no es cierto? Si mi energía es alta, si mi vibración es alta, si mis pensamientos son positivos, puedo tener 100 personas alrededor mío deseándome cosas malas que nunca va a suceder. Exacto, eso sí. Entonces aquí se concatena con la pregunta que venía, o sea, hay gente que piensa cosas malas sobre otras personas, que les puede pasar algo, que van a tener un accidente, etcétera. Y claro, si ambas personas están a la misma vibración energética, obviamente va a suceder algo malo. Exacto, sí, eso sí he escuchado mucho decir que si es que yo creo en las malas vibras, en las malas energías y estoy propenso a eso de que me pueden hacer algo, pues entonces obviamente me estoy como que dándole chance a esa persona que verdad, pero si yo no creo en esas cosas, eso sucede generalmente, por ejemplo, cuando hay recién nacidos, que el mal de ojo, que te van a ojear y no sé, pero si la madre no cree en esas cosas, pues obviamente no va a pasar nada, o si es que alguien de pronto pues por ahí está tratando de hacerle las famosas brujerías que mucha gente supuestamente utiliza para hacer el mal a los demás, y si es que la otra persona cree en ese tipo de cosas, pues quizá de verdad le puede pasar. Es el tema bastante interesante, es muy amplio para tratarlo en tan solo 30 minutos y el tiempo se nos va agotando ya. Agradecemos por acá, por ejemplo, Lucy nos decía saludos cada uno, está excelente el tema. Lamentablemente pues llegamos ya, nos hemos sobrepasado también el tiempo y quizá en una próxima oportunidad, Diego, podamos seguir hablando de este y otros temas más, esperamos que así sea. Y pues bueno, pedirte nada más la recomendación final como conclusiones para nuestros amigos que están escuchando ahora mismo la estación y esta entrevista. ¿Cómo trabajar en la ley de la atracción para este 2020 que se viene? ¿Cómo empezamos a manejarlo? Se nos quedaron algunos tips pendientes, pero yo creo que el más importante es el que se dio. Vivamos a través del agradecimiento, porque eso nos va a hacer felices. Nos vamos a dar cuenta que la felicidad ya la tenemos, ¿no? Entonces, una frase que me gusta mucho es: la felicidad no es la meta, sino es el camino. No esperemos a conseguir la meta para ser felices. Podemos ser felices mientras la conseguimos y eso no tiene precio, porque en cualquier momento la vida se acaba y nos vamos a quedar sin ser felices y de eso no se trata. Así es. Diego, muchísimas gracias por compartirnos todos estos conocimientos, toda esa información acerca de la ley de la atracción. Seguramente habrá muchos temas más de los que podamos tratar contigo y así lo haremos en unas futuras entrevistas, pero para la gente que también ahora mismo te está escuchando y desea contactarte y tener alguna charla, alguna conferencia contigo, ¿a dónde te pueden ubicar? ¿Cómo te pueden ubicar? Bueno, justamente estamos haciendo un taller el 12 de enero acá en Cuenca, ¿no? Es un taller sobre prosperidad y abundancia y se van a tocar todos estos temas y más que nada los vamos a poner en práctica, ¿no? Nos pueden contactar al número 0987-293657 0987-293657. Sí, nos pueden contactar por WhatsApp y ahí les informaremos un poquito más sobre el taller. ¿Redes sociales de pronto? Sí, en Facebook como Diego Cordero o Centro Espiritual Cosmos. El tema que van a tratar en esa conferencia me interesó mucho, quizá pues lo podamos trabajar ya en el 2020, te vamos a estar invitando, te contactamos. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, entonces, en este último domingo ya del 2019, al cual vamos a agradecer por todas las cosas bonitas, y yo lo he dicho acá en el programa, agradecer por todas las cosas bonitas y las malas, porque las malas nos dejan también grandes lecciones y aprendizajes. Que tengas un feliz 2020, que de seguro así será, porque ya tu mente está lista para recibirlo por todas las cosas que nos has dicho, y nosotros lo vamos a tratar, y no lo vamos a tratar, vamos allá a empezar a trabajar por eso, de que el 2020 también sea bueno para, no solo para este programa, para la estación, sino para toda la gente que siempre está conectada a esta radio. Claro que sí, les esperamos en el taller. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti.